Imagina vivir durante 13 años en un barco de crucero sin pisar nunca tierra firme. Para Ed y Mabel, eso parecía el paraíso, hasta que un pequeño detalle, aparentemente insignificante, pasó desapercibido, hasta que alguien lo notó. Una camarera curiosa, sin querer, reveló el secreto que ellos mantenían con tanto cuidado. Lo que parecía ser una jubilación tranquila en el mar, escondía algo mucho más oscuro. ¿De qué realmente huían? ¿Y quién más podría descubrir lo que estaba oculto en las sombras del Ocean Serenity? Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y dar like para no perder los próximos videos. El viaje de Ed y Mabel. Ed y Mabel, una pareja de jubilados, se embarcaron en el Ocean Serenity con la idea simple de relajarse después de décadas de trabajo. Sin embargo, lo que debía ser un viaje de descanso se convirtió en una travesía inesperada. La vida a bordo del barco ofreció algo que nunca habían experimentado antes: la sensación de libertad, sin presiones externas y sin las responsabilidades de la vida diaria. Los días pasaban suavemente y el océano parecía ser lo único que presionaba sus pensamientos. El barco, con sus comodidades lujosas y su vasto horizonte, se convirtió en el hogar de Ed y Mabel. El tranquilo ritmo de la vida en el mar, lejos de las obligaciones diarias, los hacía sentirse más vivos. Cada día era una nueva aventura, con nuevos destinos y nuevas personas, pero sin la necesidad de comprometerse con la rutina. Esa libertad, aunque temporal, era lo que ambos más necesitaban. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, comenzaban a preguntarse: ¿sería posible vivir de esta manera para siempre? Con el tiempo, Ed y Mabel comenzaron a considerar un plan audaz: extender su permanencia en el barco, sin que nadie lo supiera. La pareja comenzó a mezclarse con otros pasajeros, cambiando de camarote y creando la ilusión de que estaban embarcando y desembarcando de diferentes cruceros. Sin darse cuenta, estaban dando los primeros pasos para convertir el Ocean Serenity en su nuevo hogar, donde el tiempo se diluía y las preocupaciones se desvanecían en el horizonte distante. Ed y Mabel pronto se adaptaron a la rutina del Ocean Serenity, creando un nuevo mundo para sí mismos. El barco, con sus innumerables áreas de recreo, restaurantes y espacios tranquilos, se convirtió en un refugio donde podían olvidar las presiones de la vida anterior. Aunque el ambiente era lujoso, la pareja valoraba principalmente la sensación de anonimato. Allí nadie los conocía, y la libertad de ser nadie era liberadora. Se mezclaban discretamente con los demás pasajeros, sin revelar más de lo necesario. La tripulación, compuesta por personas de diferentes partes del mundo, comenzó a notar el comportamiento peculiar de Ed y Mabel. Siempre estaban en diferentes lugares, nunca permanecían mucho tiempo en un sitio para ser realmente recordados, y con frecuencia evitaban interacciones más personales. Mabel, con su actitud amigable, y Ed, con su sonrisa tranquila, eran bien recibidos por los otros pasajeros, pero rara vez hablaban sobre el pasado o los motivos que los habían llevado al barco. Este comportamiento despertaba la curiosidad de la tripulación, que se preguntaba si la pareja estaba realmente a bordo como turistas o si había algo más detrás de ello. Mientras Ed parecía más tranquilo, Mabel tenía una energía curiosa, siempre atenta a lo que sucedía a su alrededor. A pesar de su apariencia serena, ella tenía la mirada de quien observa cada detalle. Ed, por otro lado, disfrutaba perderse en sus propios pensamientos mientras paseaba por la cubierta, absorbiendo la inmensidad del océano. Eran diferentes en muchos aspectos, pero compartían una sintonía única, una comprensión mutua que parecía trascender las palabras. Juntos, eran como dos sombras vagando por un mundo sin ataduras, con sus propios secretos y planes. Con el paso de los meses, la estrategia de Ed y Mabel comenzó a volverse más sofisticada. Adaptaron sus rutinas para garantizar que nunca fueran notados durante un largo periodo en un mismo lugar. Cambiar de camarote regularmente, alternar entre diferentes restaurantes y excursiones, todo se hacía con la intención de crear la ilusión de que siempre estaban embarcando y desembarcando.
Pero a medida que la convivencia en el barco se extendía, comenzaron a surgir algunos fallos en su fachada. Pequeños detalles, como el hecho de que nunca estaban fuera del barco por largos períodos, empezaron a llamar la atención de algunos miembros de la tripulación, quienes poco a poco comenzaron a observar los hábitos de la pareja. Fue el equipo de lavandería quien notó el primer detalle extraño. La ropa de Ed y Mabel no seguía el patrón de los demás pasajeros. Mientras que la mayoría de los turistas cambiaba de ropa a diario, la pareja parecía tener un número excesivo de prendas, lo que indicaba una permanencia más larga de lo normal. Además, el hecho de que nunca desembarcaran o regresaran, siempre que el barco partía, hizo que los rumores comenzaran a circular entre los empleados de menor rango. La curiosidad sobre el comportamiento de Ed y Mabel creció silenciosamente, pero la percepción de que algo no estaba bien comenzó a inquietar a la tripulación. Los murmullos sobre la pareja comenzaron a esparcirse con más intensidad entre los miembros de la tripulación. Observando sus interacciones, o mejor dicho, la falta de ellas, y el comportamiento peculiar de nunca comprometerse en conversaciones más profundas, algunos comenzaron a especular que Ed y Mabel intentaban esconder algo. ¿Serían miembros de una organización secreta? ¿O tal vez fugitivos tratando de pasar desapercibidos? Las especulaciones eran muchas, pero nadie se atrevía a enfrentarlos directamente, hasta que finalmente se inició una investigación más profunda por parte de los oficiales del barco. La investigación sobre Ed y Mabel avanzó lentamente, pero la tensión aumentaba a medida que más miembros de la tripulación comenzaban a involucrarse. Los rumores sobre el comportamiento sospechoso de la pareja se esparcían discretamente, pero de manera constante, y empezaban a ganar fuerza entre los tripulantes de menor rango. La curiosidad sobre el matrimonio comenzó a eclipsar la rutina normal del barco, con algunos empleados más atentos a los detalles de lo que debería haber sido simplemente un tranquilo crucero. Entre risas y susurros, todos se preguntaban, ¿qué estaban realmente haciendo Ed y Mabel allí? Mientras tanto, Ed y Mabel continuaban con sus rutinas meticulosamente planificadas para pasar desapercibidos, pero comenzaron a sentirse cada vez más incómodos con la creciente atención que recibían. Notaron que algunas interacciones, aunque superficiales, se volvían más profundas, y que más pasajeros comenzaban a interesarse por sus historias. Cuando pasaban por los pasillos o frecuentaban las áreas comunes, sentían miradas curiosas, como si los estuvieran observando de cerca. Las cosas que antes parecían naturales empezaron a adquirir un tono de incomodidad y paranoia. Aunque la pareja había creado una red bien estructurada de disfraces y estrategias para seguir viviendo a bordo del barco, la sensación de inseguridad aumentaba día tras día. Ya habían establecido una rutina cómoda, pero las conversaciones innecesarias, las miradas curiosas y los pequeños errores en el juego de ocultar su verdadera permanencia empezaron a pesar sobre ellos. Ed, siempre más tranquilo, intentaba evitar la mirada de los demás, mientras que Mabel comenzaba a sentirse cada vez más irritada con la percepción de que algo podría ser descubierto en cualquier momento. El tiempo a bordo se agotaba, y la presión por mantener el secreto se volvía cada vez mayor. La situación de Ed y Mabel, que parecía controlada, comenzó a desmoronarse cuando un oficial de a bordo revisó los registros de pasajeros. Sus nombres no figuraban en ningún manifiesto reciente. Eso fue suficiente para levantar una bandera roja. El equipo comenzó a investigar más a fondo, revisando los registros antiguos e interrogando a los miembros de la tripulación. En poco tiempo, descubrieron que la pareja llevaba mucho más tiempo a bordo de lo que deberían, y que nunca habían desembarcado desde su llegada. Lo que parecía ser simplemente una falta de atención se convirtió en una situación potencialmente seria. Con las evidencias en mano, la tripulación no tuvo más opción que confrontar a Ed y Mabel. La tensión en el aire era palpable, ya que la pareja sabía que el descubrimiento era inminente. La conversación fue tranquila, pero llena de una sensación de inevitabilidad. La tripulación quería entender la razón detrás de su permanencia secreta y cómo esto afectaba al barco y a su operación.
Ed y Mabel, con sus rostros imperturbables, no negaron. No estaban tratando de ocultar nada ilícito, sino simplemente viviendo una vida de libertad lejos de las responsabilidades del mundo exterior. El enfrentamiento con la verdad fue un momento decisivo para la pareja. Mabel, que había sido la más inquieta, sintió una mezcla de alivio y frustración. Sabía que esa vida no podría durar para siempre, pero al mismo tiempo, el peso del secreto finalmente la dejaba ligera. Ed, siempre más calmado, encaró la situación con serenidad. Sabía que el final de esa aventura estaba cerca, pero al mismo tiempo sentía un profundo agradecimiento por todo lo vivido junto a Mabel. Sabían que, independientemente de lo que ocurriera, su experiencia en el barco había sido algo único y transformador. Después de la confrontación, la reacción de la tripulación fue mixta. Algunos miembros estaban sorprendidos, otros aliviados por finalmente entender lo que estaba sucediendo. Pero, por encima de todo, había una creciente curiosidad sobre la pareja. Fueron tratados con cautela y respeto, pero también con cierta desconfianza. La noticia de su permanencia secreta se difundió rápidamente entre los tripulantes, aunque, en general, nadie sabía realmente cómo manejar la situación. La idea de que Ed y Mabel habían pasado tanto tiempo en el barco sin que nadie lo hubiera notado era impresionante y generó una serie de rumores y especulaciones. Para Ed y Mabel, el peso de la revelación fue grande, pero de diferentes maneras. Mabel, que ya había sentido una creciente incomodidad con la situación, ahora se encontraba ante la realidad de que su aventura casi había llegado a su fin. La constante sensación de estar siendo observada y las interacciones que comenzaban a profundizarse con otros pasajeros y tripulantes la dejaban ansiosa. Ed, por su parte, seguía enfrentando la situación con serenidad. Sabía que la vida en el barco no podía durar para siempre y que, ahora, el próximo paso sería enfrentar el final de esta aventura con la mayor dignidad posible. El capitán, después de analizar el caso, tomó una decisión que, para Ed y Mabel, fue una mezcla de justicia y misericordia. Los convocó a una conversación privada y, con aire comprensivo, les explicó que, aunque no habían cometido ningún crimen, su permanencia en el barco ya no era viable. El capitán propuso que la pareja permaneciera a bordo hasta el final de ese viaje, pero después de eso, tendrían que despedirse. A pesar del dolor de ver su libertad en el barco llegar a su fin, Ed y Mabel aceptaron la propuesta. Habían vivido algo extraordinario y estaban agradecidos por haber experimentado el barco de una manera que ningún otro pasajero jamás lo haría. Los últimos días de Ed y Mabel en el Ocean Serenity estuvieron marcados por una sensación de despedida silenciosa. Cada rincón del barco parecía ahora más significativo. Volvieron a visitar las áreas que más disfrutaron durante esos años. El restaurante donde cenaban tranquilos, el puente donde observaban el mar durante horas, e incluso las pequeñas cabinas que habían llamado hogar. La conciencia de que estaban a punto de dejar el único lugar que conocieron como hogar durante tanto tiempo les dio una sensación agridulce. Había tristeza, sí, pero también una enorme gratitud por la vida que habían vivido allí. En los últimos momentos a bordo, Ed y Mabel reflexionaron sobre el viaje que habían vivido. Para Mabel, la experiencia fue una fuga de un mundo que siempre la presionó. Se sentía más fuerte, más confiada. La libertad que experimentaron a bordo, sin las ataduras del pasado, la transformó por dentro y por fuera. Por otro lado, Ed, siempre más introspectivo, experimentó una paz interior que no sabía que podría alcanzar. Descubrió que su verdadera libertad no estaba en los viajes o en la fuga, sino en poder vivir plenamente junto a Mabel, sin miedo de perderse a sí mismo. El viaje no solo fue geográfico, sino también emocional y espiritual. Cuando llegó el momento de desembarcar, la pareja se enfrentó a un nuevo desafío: el choque con la realidad. Estaban siendo empujados de regreso a un mundo que, aunque no era totalmente desconocido, ahora les parecía completamente diferente. El mundo fuera del barco estaba acelerado, con ritmos que ya habían olvidado. Ed y Mabel,
Intentaron reintegrarse, pero la vida cotidiana parecía exigir algo que ya no tenían: prisa. La tecnología, con sus exigencias y complejidad, los confundía. Ellos, que habían pasado una década en una especie de burbuja, se sintieron desconectados de los cambios a su alrededor. Sin embargo, este malestar también los impulsó a buscar nuevos objetivos. Ed y Mabel, ahora lejos del mar, estaban en un proceso de adaptación. Aunque intentaban encontrar algo de consuelo en la vida fuera del barco, algo los atraía de vuelta. Extrañaban la tranquilidad y el ritmo sereno del Ocean Serenity, pero la vida en tierra ya no era la misma para ellos. Cada día se daban cuenta de cómo el viaje había cambiado sus perspectivas. La necesidad de encontrar un propósito más profundo los inquietaba, y ambos sabían que eso aún no era el final. El barco, sus experiencias y el vínculo que habían creado durante todos esos años no podían ser enterrados en las arenas del tiempo. Algo aún los llamaba de regreso. Aunque la realidad era difícil de asimilar, Ed y Mabel empezaban a vislumbrar una nueva etapa en sus vidas. Planear un regreso al Ocean Serenity parecía una idea improbable para muchos, pero para ellos era más bien una misión inconclusa. No podían dejar ese período sin cerrarlo de manera definitiva. Así que comenzaron a preparar el viaje de vuelta al mar, no para reencontrar la rutina que tenían antes, sino para nuevas aventuras que, de alguna manera, seguían siendo parte de su esencia. Pero esta decisión no fue tomada a la ligera. Se cuestionaron sobre lo que realmente buscaban y si lo que sentían era una fuga o un nuevo comienzo. La decisión de regresar al barco también tuvo impactos en sus relaciones con amigos y familiares. Aquellos que ya se habían acostumbrado a la idea de que Ed y Mabel estaban ahora en tierra firme, comenzaron a sentirse incómodos con la idea de otra partida. La expectativa de que la pareja finalmente estableciera una vida normal se frustró. Amigos comenzaron a preguntarse cuánto los motivaba la nostalgia del mar a dar este paso, e incluso algunos dudaron de la viabilidad de sus decisiones. Pero para Ed y Mabel, las respuestas estaban dentro de ellos. No se trataba de una búsqueda externa, sino de algo que les daba significado, algo que trascendió el espacio y el tiempo. Después de meses de preparación, Ed y Mabel finalmente embarcaron nuevamente en el Ocean Serenity. El barco, que por tanto tiempo fue su hogar, parecía diferente ahora, como si la memoria de todas sus experiencias a bordo fuera una sombra que los acompañaba. Pero la sensación de estar de regreso fue abrumadora. El océano se extendía ante ellos, vasto e inmenso, y por más que los años hubieran pasado, la sensación de libertad volvió de inmediato. No solo regresaban al mar, sino que volvían a una conexión profunda, con algo que siempre había sido más grande que ellos mismos. El viaje que comenzó como una simple fuga, ahora parecía un retorno a algo esencial en sus vidas. Mientras disfrutaban de su nuevo viaje, un incidente inesperado perturbó la tranquilidad de Ed y Mabel. Durante una fiesta a bordo, un miembro de la tripulación, que conocía la rareza anterior de la pareja, hizo un descubrimiento intrigante. Algunos documentos antiguos, casi olvidados, estaban en un cajón secreto dentro de la oficina del barco, escondiendo un secreto de Ed y Mabel que nadie jamás había conocido. Al ser confrontados con estas evidencias, la pareja se vio obligada a revelar un detalle que nunca habían compartido. Durante los primeros meses en el barco, habían hecho un pacto silencioso de que, si alguna vez se vieran obligados a dejar el mar, harían todo lo posible por regresar. Este secreto, oculto durante tanto tiempo, causó un impacto inesperado, tanto en la tripulación como en la pareja misma. Era la prueba de que, más que una elección de estilo de vida, el barco representaba algo de profundo valor para ellos, algo que los conectaba con una parte de sí mismos que nunca había sido completamente revelada. Ante el inesperado secreto revelado, Ed y Mabel se encontraron en una encrucijada. El capitán, ahora sabiendo la profundidad del vínculo que la pareja tenía con el barco, les hizo una propuesta. Podían continuar a bordo, pero bajo nuevas condiciones, con más transparencia y menos disfraces.
Esta propuesta, aunque tentadora, desafiaba la independencia y la libertad que tanto valoraban. Estaba claro que, con el paso de los años, el barco se había convertido en algo más que un lugar físico. Representaba libertad y autosuficiencia. La propuesta de quedarse a bordo bajo nuevas reglas significaba perder parte de esa esencia que habían cultivado. La decisión que tomaron en ese momento fue crucial. ¿Seguirían con su estilo de vida secreto e indomable, o aceptarían la nueva realidad y se adaptarían a una nueva forma de existencia en el mar? Después de un largo viaje, Ed y Mabel sabían que la aventura que habían vivido estaba llegando a su fin. Cuando el barco finalmente ancló en un puerto definitivo, miraron al océano por última vez con una mezcla de gratitud y nostalgia. La vida a bordo del Ocean Serenity había sido todo lo que soñaron y más. Pero, al igual que el mar que los había acogido durante tanto tiempo, su viaje también necesitaba seguir su curso. La pareja sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, pero estaban en paz con la idea. El barco les había dado más que simplemente un refugio. Les había dado una razón para vivir con intensidad y libertad. Podían estar dejando atrás el mar, pero los recuerdos de esa vida se convertirían en parte de su legado. Lo que comenzó como un simple deseo de escapar de la rutina y relajarse en un crucero se transformó en una historia que tocó a muchas personas. El viaje de Ed y Mabel no solo trataba de ellos. Otros pasajeros y miembros de la tripulación aprendieron de su valentía para vivir según sus propios términos, sin miedo a desafiar las convenciones. Su historia inspiró a otros a buscar su propia libertad, a vivir de manera más auténtica y a creer que la vida puede ser más que simplemente seguir reglas preestablecidas. Incluso después del final del viaje en el barco, Ed y Mabel dejaron un legado de libertad y aventura que resonaba en los corazones de quienes los conocieron a bordo. Con el tiempo, la pareja encontró una nueva vida junto al mar, donde podían sentir la brisa marina y recordar los días pasados en el Ocean Serenity. Los recuerdos de los puertos y las noches bajo las estrellas, los paseos tranquilos y las conversaciones silenciosas a lo largo de las barandas del barco, nunca los abandonaron. Aunque la vida en tierra se volvió desafiante, siempre había algo reconfortante en la visión del océano a la distancia. Ed y Mabel estaban tranquilos, sabiendo que, de alguna manera, el mar siempre formaría parte de ellos. Habían vivido la aventura de sus vidas y, con ello, sabían que siempre tendrían un hogar en su corazón, donde el océano nunca dejaría de llamarlos. 11. Un vistazo al futuro. Ed y Mabel, aunque ahora alejados del mar, sabían que el océano nunca los abandonaría. En un rincón tranquilo de la pequeña cabaña junto al mar, siempre que el viento soplaba suavemente, se acordaban de los viajes y del ritmo constante de las olas. Con el tiempo, sus hijos y nietos empezaron a escuchar las historias sobre el Ocean Serenity y la vida a bordo. La leyenda de los viajeros secretos siguió viva, inspirando a generaciones a buscar sus propios caminos y a nunca temer la búsqueda de la libertad. Para Ed y Mabel, el mar siempre fue su hogar, y siempre lo será. Ahora que conoces la historia de Ed y Mabel, es tu turno de reflexionar. ¿Qué significa vivir una vida de libertad? ¿Qué aventuras estás dispuesto a vivir en busca de tus propios sueños? Su historia nos enseña que, cuando seguimos el llamado de nuestro corazón y nos permitimos vivir en libertad, podemos vivir experiencias inolvidables. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con tus amigos e inspíralos a buscar su propia aventura. Y recuerda, el océano de la vida siempre está esperando por ti, listo para nuevos descubrimientos.